Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a una actividad más de la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy. A nombre de la Universidad Autónoma de Campeche les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy daremos inicio con las actividades de la jornada del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2022, por lo que me permito cederle la palabra al maestro Eduardo Romero Boc, coordinador de vinculación intra e interinstitucional, en representación de la maestra Verónica Cristóbal Vera, coordinadora general de vinculación y extensión académica de la Universidad Autónoma de Campeche, quien nos dirigirá unas palabras para dar inicio a esta actividad. Buenos días, maestro Eduardo, bienvenido. Adelante. Buenos días, gracias. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy nos damos cita en este espacio universitario con el objeto de dar inicio a la jornada del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2022. Agradezco la presencia de nuestros asistentes, de nuestros ponentes y del comité organizador. A través de este evento, la Universidad Autónoma de Campeche refrenda las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, Visión 2030. Específicamente, el promover, impulsar e incentivar las actividades de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento. Todo ello gracias a las sinergias y acciones generadas por nuestro centro de patentamiento. Nuestra institución reconoce que el potencial creativo se ha convertido en el elemento clave para el desarrollo humano y el crecimiento económico, en donde las instituciones académicas y de investigación representan la ayuda principal. Espera, No, dame el reporte. Intangibles, como lo son el conocimiento, la creatividad y la innovación, adquieran forma y logren capitalizarse gracias al sistema de propiedad intelectual. Es por lo anterior, y reconociendo nuestra función institucional como actor principal en la denominada Sociedad del Conocimiento, que el día de hoy, 26 de abril, la Universidad Autónoma de Campeche se suma a la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual a efectos de continuar impulsando la generación de conocimiento, la creatividad, la innovación, pero sobre todo de su protección a través del sistema de propiedad intelectual. Con acciones como esta, refrendamos el compromiso de brindar las herramientas y oportunidades necesarias para la formación, preparación y vinculación de nuestra comunidad universitaria, resaltando siempre su calidad, su pertinencia y su compromiso social. Del enigma sin albas a triángulos de luz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Romero. A continuación daremos inicio con la primera actividad de esta jornada. El día de hoy está con nosotros el maestro Jasur Sahib Soconini Alvarado, director y fundador de consultoría Protege tu Invento, y nos va a impartir la conferencia La propiedad intelectual y el emprendimiento universitario. El maestro Jasur es especialista en protección de activos intangibles, consultor certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, inventor y titular de 5 registros de patente, consultor certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tiene 2 maestrías, una en Derecho Internacional de Propiedad Intelectual en Argentina y otra en Economía, Gestión y Políticas de Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un diplomado en Protección de Videojuegos por el Instituto por el ITAM. Es ingeniero biónico egresado del Instituto Politécnico Nacional y trabajó 4 años en la Oficina de Vinculación de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, gestionando el portafolio de patentes de las áreas mecánica y eléctrica, dispositivos médicos y sistemas embebidos. Tiene experiencia estableciendo directrices y estrategias organizacionales de innovación y gestión tecnológica. Sin más que agregar, les reiteramos el agradecimiento por su participación. Les recordamos registrar su asistencia en el enlace que se les hará llegar a través del chat al final de la ponencia. Adelante, maestro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Universidad Autónoma de Campeche, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y compartir un poquito de la experiencia que he tenido en estos temas. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Me gustaría empezar a hablar de la propiedad intelectual en la universidad. Hice una pequeña investigación de cómo está lo que es público, lo que es recuperable por internet. Digo esto con fines académicos. La idea de la charla es poder entender los conceptos de la propiedad intelectual y cómo lo podemos apropiar a nuestro día a día en la labor académica. Este es el buscador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el SIGA, y realmente aquí
pues en el campo de búsqueda, si ponemos Universidad Autónoma de Campeche, podemos recuperar todos los documentos que son públicos. No todos son públicos. Eso ya obedece a los trámites propios del registro de solicitudes. Hasta cierto campo ya están liberados. Entonces, con este preámbulo, podemos recuperar que la universidad tiene estas figuras, tiene 6 figuras vigentes, tienen un título de patente concedido. Eso es buenísimo porque quiere decir que ya tienen una trayectoria, ya lo validaron y ya lograron obtener un título. Siempre el primer registro es difícil porque es la escuela, ya los secundarios van a ser mucho más fáciles. También hay registros de marca. Aquí encontramos 5 registros de marca que son los emblemas de la universidad. Los que están detrás de mí, el escudo, UAC Avanza, tenemos una marca mixta y una marca nominativa. Las marcas nominativas, recordemos que son cuando se registra solamente las letras. Las mixtas, una combinación de letras con figuras y un logotipo en este caso. En cuanto a la patente, del lado derecho lo tenemos, lo que estamos viendo es la portada. Es importante analizar este documento porque nos da datos interesantes. Hasta arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la Secretaría, que le da fe y legalidad al documento, en este caso la Secretaría de Economía, a su vez el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tenemos un número de título de patente, el titular, ahí se indica, Centro de Investigación. Esta es una patente compartida, como lo podemos ver. Está el domicilio fiscal, la denominación, es el título, formulaciones y compositos. Esta es una patente del área química. Tenemos esto que es importante que vamos a ver más adelante, la clasificación ZIP. Estos códigos son los códigos que permiten clasificar el campo tecnológico del que habla este documento. Tenemos los inventores que participan, son coinventores. Patricia Quintana, son colegas que muy seguramente ustedes conocen en la universidad, en el campo. Tenemos una fecha de presentación. Aquí destaca algo. Tenemos hasta hora y minuto, porque así son los registros. Con un minuto que uno haga el registro antes o después, hay una prelación del derecho. ¿Qué más datos nos arroja? La vigencia. Aquí nos dice que este documento va a estar vigente durante 20 años. Entonces es de duración finita, sí. Fecha de vencimiento, 30 de marzo del 2035. Un día después, este documento ya será de dominio público. Fecha de expedición, fue el día que el instituto les concedió este título. Y pues la firma electrónica del funcionario que dio fe y legalidad a este documento. Del lado izquierdo tenemos un título de marca. Esto es realmente lo que nos entrega la oficina una vez que se impulsa un registro de marca. Igual tenemos los datos del titular. En el caso de las marcas, se manejan por clases. Aquí podemos ver que es clase 41 y la descripción que está protegiendo. Se aplica educación, formación, servicios de entretenimiento. Esta es una marca para los fines que se están enunciando. Y lo mismo, tenemos una fecha de concesión. Las marcas duran más tiempo. Su vigencia es de 10 años, pero son renovables de manera indefinida. Es importante tener una vigilancia de este patrimonio. En el caso de las marcas, las patentes, la conservación de derechos. Esto tanto para particulares como para personas morales. Estos son unos datos que recuperé del propio documento de la patente. La realidad es, por si hay duda de, pues, ¿qué puede contener una patente? Esta es una patente de un proceso. Del lado derecho vemos en un diagrama de flujo una descripción general de qué consiste este proceso.
Del lado izquierdo se presenta un estudio, unas gráficas, son patrones de difracción. Esto es importante porque la oficina nos va a pedir evidencias de cómo vamos a defender lo que se está protegiendo. Esta es una forma, una evidencia factible, es un estudio en laboratorio con resultados estables, reproducibles. Este tipo de gráficas pueden validar este tipo de estudios. No voy a, no voy a profundizar más porque tengo más material. Realmente nada más es como para abrir tema de una patente de ustedes, de la universidad. En el tema de propiedad intelectual tenemos dos campos. Tenemos una parte que es la área legal, el área jurídica de la propiedad intelectual, y por otro lado tenemos el área técnica, el área de la ciencia, de la ingeniería. La combinación de los dos nos permite poder hacer este tipo de registros. Ambos son importantes. Si uno está descuidado, posiblemente no se llegue a realizar un trámite de manera exitosa. Entonces, siendo un tema jurídico, pues necesitamos ver en qué marco estamos circunscritos. El tema de la propiedad intelectual, a nivel macro, pues tenemos la Ley Federal de Protección. Tiene aparte un reglamento. Tenemos la Ley Federal de Derechos Autorales. Aquí ya vemos que hay una diferencia, o sea, porque tenemos una ley de propiedad industrial y una Ley Federal de Derechos de Autor, cosa que vamos a ver más adelante. Su reglamento. Tenemos, en el caso de la universidad, también tienen sus reglas. Tenemos una ley orgánica de la universidad. Es importante tener estos documentos porque aquí va a haber ciertas reglas que tienen que ver cómo manejar la propiedad intelectual. Tenemos un centro de patentamiento, un CEPAT. Eso es muy importante porque quiere decir que ya a nivel institucional ya hay un área dedicada a todos estos temas. Tenemos el contrato colectivo. ¿Ven? Es como un embudo, vamos de mayor a menor. La idea es revisar si hay un tema de propiedad intelectual en este contrato. ¿Por qué? Porque hay relaciones laborales. Los alumnos no tienen relación laboral. La gente administrativa, los investigadores sí. Entonces, todas estas reglas, en caso de duda, es bueno consultarlas. Y aparte tenemos otros dos actores, un honorable consejo universitario, que es donde se evalúan, se promulgan todas las propuestas de la universidad, y un patronato, que hace una vigilancia del patrimonio. Las patentes es parte del patrimonio, pues vamos a verlo en las siguientes láminas. En cuanto a capacidades, la universidad tiene estos centros de investigación. ¿Por qué es importante? En el tema de propiedad intelectual y sobre todo en el tema de patentes, la investigación requiere tener laboratorios, requiere tener lugares donde podamos validar, ensayar los prototipos. Entonces, los centros de investigación juegan un papel muy importante en la propiedad, sí, porque son los lugares donde realmente se llevan los ensayos, la ciencia, y después está la parte documental, la parte administrativa. Líneas de investigación. Estas son las fortalezas que tiene la universidad. A lo largo de la historia, de su trayecto, tiene estas 13 líneas de investigación. Entonces, esto es importante porque esto nos va a permitir ver un panorama de qué tipos de patentes puede proteger la universidad. Vamos a analizar un poquito. Realmente lo que me interesa a mí mostrarles es el tema de patentes. Haciendo una búsqueda en la ley orgánica, pues encontramos este artículo, el 54. Y se corresponde al patronato supervisar que los productos científicos, tecnológicos, así como sus patentes, sean generadores de ingresos, cuidando su adecuada comercialización. Esto está excelente porque este reglamento está sentado y permite al menos ver cómo son las reglas, sean generadores de ingresos. Entonces, sigamos analizando. En el contrato colectivo que encontramos, yo hice una búsqueda con la palabra patente.
por eso está marcada en naranja. En el artículo 62, la sección 8 dice las patentes, marcas y derechos de autor que correspondan y los ingresos que se deriven de su explotación y observación a la legislación aplicable, el patrimonio de la universidad. Entonces, la pregunta de hace rato que las patentes son patrimonio de la universidad, sí, y está estipulado en este reglamento. Entonces, de ahí la importancia de cuidarlos, preservarlos y fomentarlos, que está dentro de las propias reglas. ¿Qué más encontramos? Encontramos esta cláusula 33, dice participación especial por generación de ingresos extraordinarios y habla de patentes e invenciones. Vamos a leerla. Dice la atribución de los derechos al nombre, a la propiedad y a la explotación de las invenciones realizadas por el personal académico que preste sus servicios a favor de la universidad se regirá por las normas siguientes. Aquí nos está diciendo las reglas del juego en cuanto a patentes realizadas dentro de la universidad. 1. Numeral 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor. Entonces aquí ya está explícito que hay un reconocimiento moral. La universidad cubrirá todos los gastos generados para conseguir el registro. Habla del tema de la conservación de derechos. Eso le corresponde a la universidad. Numeral 3. Cuando el personal académico se dedique a trabajo de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la universidad, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho de explotación le corresponden a la universidad. En el numeral 3 dice quién va a ser el titular. Entonces esto ya nos va permitiendo ver las reglas y además habla de porcentajes. Dice, tienen derecho a una compensación del 50%. Entonces, por eso es importante, estos son temas de propiedad intelectual, tal vez haya más. La idea nada más era para ver en qué marco estamos y poder entender las siguientes láminas. Preliminares. Bueno, la primera parte era para indagar un poquito del tema de propiedad intelectual, lo que se puede recuperar de manera pública por internet. Esta página que les presento es la página de la OMPI. Es el organismo internacional más importante que regula todas las reglas de propiedad intelectual en el mundo. México es un país miembro, en total son 190 y tantos países. Prácticamente todos los países que están en la ONU son miembros de la OMPI. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es la referencia. Todo lo que esté publicado en esta página en temas de propiedad intelectual es una fuente primaria. Entonces la idea de compartírselas es para que la tengan guardada en su buscador y en caso de duda lo usen como manual de consulta. Aquí encontramos, por ejemplo, tipos de propiedad intelectual, todo lo de derechos autorales, aquí lo podemos encontrar, patentes, marcas, diseños industriales, las indicaciones geográficas. Este chile muy peculiar seguramente lo reconocen, es un chile habanero de la península de Yucatán, de la zona sur. Está protegido como una indicación geográfica. Los secretos comerciales, que básicamente son contratos que se firman entre pares y son cerrados. O sea, si se devela el secreto, se compromete la confidencialidad. Entonces, se firma, se resguarda y así se mantiene. Solamente la información queda pues en la mente de las personas que lo firmaron. En el tema de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, les muestro esta infografía realizada por la Secretaría de Economía. Es muy importante porque esta Secretaría nos da muchos estudios que podemos consultar y enriquecen el tema de la propiedad intelectual. ¿Qué encontramos aquí? Al día de hoy tenemos 18 denominaciones registradas. Podemos ver hasta abajo el chile habanero de las zonas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. ¿Por qué es importante esto? Porque estos 18 productos son la base de las economías locales que podemos estudiar para fortalecer capacidades. ¿A qué va?
Les puedo decir de primera vista que todas las invenciones, inventos, esfuerzos para la industria de la cadena de valor que tengan que ver con el chile habanero son importantes, claro, porque es un mercado consolidado. Estos productos normalmente se exportan al extranjero y gozan de muy buena reputación. Entonces aquí ya podemos ver desde métodos de conserva, procesos, todo lo que es el disecado, logística. Entonces esto nos va dando pautas de qué se puede desarrollar. Esta es una manera que les recomiendo, no perder el foco. Esto es un esquema que les comparto. Realmente es para tener un norte. Por ejemplo, la propiedad intelectual siempre se divide en dos ramas, derechos autorales y propiedad industrial. Los derechos autorales es el tema de obras, que básicamente son manifestaciones del arte tal como lo conocemos en sus distintas formas. La manera de proteger es lo que estamos imprimiendo, que puede ser en una pintura, en un libro, en un medio audiovisual. La propiedad industrial tiene que ver más con temas de invenciones, de marcas, temas más económicos. Entonces, vemos, es un gran parteaguas. Realmente esto es como un acordeón. La idea no es profundizar, también se los comparto. Hemos escuchado otro tema. Tenemos la propiedad intelectual y luego los derechos de uso libre, y sobre todo en el software. Aquí la recomendación es también tenerlo en cuenta. Todos los que estén desarrollando software, por ejemplo Linux, que sabemos que es de código abierto, muchas veces sale la pregunta, ¿están peleados? ¿Se contraponen? Yo les puedo decir que no, realmente se complementan. La cultura de registrar los derechos debe de ser como una primera medida. Si nosotros deseamos que ese proyecto sea de uso libre, entonces como segunda medida sería estudiar cada una de estas figuras y cuál se adecua más a las necesidades que yo quiero utilizar. Normalmente los temas de uso libre son más privativos. Les estoy poniendo las marcas de los proyectos principales, la GPL, que es la licencia más importante, tiene sus reglas. Digo, les estoy poniendo la liga para que puedan recuperarlas. La Universidad de Berkeley de Estados Unidos también tiene la suya, el BCD. De hecho, tiene su propio sistema operativo, la Fundación Apache, el MIT, el Instituto de Massachusetts, el Tecnológico de Massachusetts también tiene su licencia. Entonces podemos ocupar estos modelos, pero la idea es no perder el fundamento, que es la propiedad intelectual. En cuanto a las organizaciones, ya hablamos de la OMPI, viéndolo como una sombrilla estaría hasta arriba. En el ámbito mexicano tenemos estas tres instituciones que se encargan del resguardo, la vigilancia y el registro de la propiedad intelectual. El INPI para temas industriales, las marcas, las invenciones, Indautor para todo el tema de obras, derechos autorales. En ambas publican información. Yo les recomiendo que las visiten regularmente porque siempre hay cambios, fechas, cambios de tarifas, entonces también son páginas obligadas. Está el SNICS, todo el tema de variedades vegetales, certificados de semillas, es con el SNICS. ¿Es parte de la propiedad intelectual? Sí, y sobre todo porque estos temas no los ve ni el INPI ni Indautor. En algunas cosas tienen cosas en común, sobre todo la vigilancia, pero el registro, si fuera el caso, que están con transgénicos, creación de nuevas variedades vegetales, sería referirse al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Vamos a hablar un poquito de los tiempos. Siempre es una pregunta interesante de cuánto se tarda un registro de patente. Y es más, vamos a verlo con la patente de ustedes, la de Campeche. Aquí, ¿qué tenemos? Fecha de presentación, 30 de marzo del 2015. Fecha de expedición, 24 de mayo del 2021. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 años. 6 años tomó llevar una patente. Entonces, realmente este número es un promedio.
puede ser más, puede ser menos. Los tiempos más rápidos que me han tocado a mí gestionar ha sido 2 años y medio. ¿Y de qué depende? Depende de cumplir estas 6 etapas en la presentación, que se tenga toda la información debidamente documentada. Si empieza a haber aquí defectos, se van a hacer notar en el examen de forma. Se llama así porque es un examen de formalidades. Se revisa que los nombres estén bien, coincida la dirección, el título del documento de la solicitud con el de la memoria técnica, en fin, que la numeración esté bien. Defectos de ese tipo en el examen de forma son evidenciados y la oficina dice, me estás presentando la información con defectos y tenemos un plazo para responder. Si nos pasamos de ese plazo, el INPI dice, abandono el trámite y hasta ahí llego. Entonces, hay que tener una vigilancia. Después se publica en la Gaceta hasta los 19 meses. Se puede publicar antes si se gestiona una publicación anticipada. Se pagan las tasas, se hace la gestión. Después el examen de fondo. ¿Por qué se hace la publicación en la Gaceta? Porque estos son documentos de escrutinio público. Un tercero se puede pronunciar. Dice, no, lo que ustedes están intentando registrar es mío. Entonces, esa es la finalidad de publicarlo en la Gaceta. Es la forma de comunicarlo al público. Pasando un tiempo, empieza el examen de fondo, y en el examen de fondo ya es un examen sustantivo. Se va a analizar la materia técnica de la invención. En esta materia se revisan 3 cosas: que sea nuevo, que tenga actividad inventiva y aplicación industrial. Lo vamos a ver más adelante. Si nosotros pasamos este filtro que es el examen de fondo, el INPI nos dice, bueno, no veo ninguna objeción, pues te concedo la patente. Pase a caja a pagar para que le expida su título. Si nosotros no pagamos el título, se abandona la solicitud. Entonces, la vigilancia tiene que ser continua. Tenemos un plazo de 60 días. Se pueden pedir prórrogas, pero si no se hace esto, se abandona. Ya pagamos. ¿Qué sigue? Pagar impuestos, el pago de derechos, la conservación. Estas se pagan por año o se pueden pagar todas juntas o en quinquenios. Si no se realizan, también se tiene por abandonada la solicitud. Entonces, si nosotros cuidamos y vigilamos estas 6 etapas, logramos tener un documento de patente vigente y exitoso. Entonces, por eso es la importancia de estas 6 etapas. Cualquiera con un fallo, hasta ahí llegó. Si estamos en el tema internacional, también hay un diagrama de tiempos. Esto es un esquema. Ahí está la página donde lo recuperé, de la OMPI. En el tema internacional, si utilizamos el sistema PCT, tenemos una ventana aquí que nos dice, en el tiempo 0 se ingresa una solicitud. Tenemos hasta el tiempo 12 para irnos al tema internacional y a partir de ahí, hasta el mes 30, nosotros nos podemos ir a fases nacionales, que quiere decir registrar en otros países. Esto es adecuado si todavía no se tiene un panorama de qué países proteger. Nos da más tiempo. De caso contrario, se tendría que hacer antes de los 12 meses, país por país, y también tiene sus etapas. Si no se vigilan, no se puede llegar al panorama internacional. Ya vimos un poquito de fechas, de tiempos. ¿Qué necesito para obtener una patente? Lo que habíamos comentado. Tenemos que tener estos 3 requisitos. Si los cumplimos, ya estamos del otro lado. El primero es la novedad. Y la novedad así está definida. Debe ser, se considera que una invención es nueva si no hay ningún documento codificado anterior que lo comprometa. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Hace una investigación a nivel mundial buscando documentos en el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Pues todo lo que hemos codificado como humanos, en texto, en libros, en la internet, en medios, en prensa, todo esto. Si no hay nada que le anteceda, entonces dice, yo no te encontré nada,
se presume que tu invención es nueva. Listo. Vámonos al segundo punto, la actividad inventiva. La actividad inventiva puede llegar a ser un poco compleja porque, y lo puse en negritas, una invención puede ser evidente aunque no haya sido divulgada. Aquí el tema de la actividad inventiva, una manera de que lo evalúa la autoridad es: demuéstrame que lo que estás presentando no es evidente para un técnico medio en la materia. ¿Qué quiere decir? El método, por ejemplo, el que vimos hace rato. Un técnico medio puede ser alguien que se ha egresado de una vocacional o de un centro de estudios técnicos, alguna carrera técnica, los CETIS, los CONALEP. Le presentamos el proceso. Con los estudios que tienes, para ti es evidente, lo entiendes, lo puedes reproducir. Si dice que no, dice no, esto me supera mi plan de estudios. Entonces podemos presumir que sí tenemos actividad inventiva, tiene la altura. Y la autoridad nos pide pruebas para poder validar que se llevó esto a cabo. De una manera es con resultados, por ejemplo, las gráficas que vimos en un inicio. Si nosotros pasamos esta etapa, la autoridad dice palomita, ya tenemos 2 palomitas. La tercera palomita es la aplicación industrial. Yo no he encontrado hasta ahorita un caso donde la autoridad objete aplicación industrial. La aplicación industrial es que la invención sea reproducible. Entonces, realmente para que una invención no sea reproducible, pues una podría ser que se utilicen metales o material escaso, o que haya muy poco, o que sea material lunar o de Marte. Eso podría comprometer la aplicación industrial, o que esté de fondo, en el fondo del mar, en zonas abismales. Si no fuera el caso, realmente la aplicación industrial no es causa de objeción, pero lo que sí quiero resaltar es el concepto con aplicación comercial, que muchas veces se confunde. Una invención puede tener aplicación industrial porque es reproducible, pero no tiene aplicación comercial porque al mercado no le interesa. No lo acepta, no lo adopta, no me gusta, está muy caro, no le veo funcionalidad. Ha pasado mucho. Las tablets que conocemos se patentó en los 70s, en los 80s. Hasta el año 2000, 2010, las tablets que conocemos se volvieron funcionales. En los 70s, 80s no, el mercado no estaba listo para las tablets de la época. No eran funcionales, tenía muchos problemas, temas de batería, de energía. Entonces a veces pasa eso. Tenemos invenciones, pero al mercado no le interesan. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar en un cajón, en un anaquel. La idea de tener en cuenta esto es, si realmente queremos que la invención la adopte el mercado, tenemos que entender el mercado. ¿Qué es lo que quiere el mercado? Si no, el mercado no lo va a aceptar. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Ya vimos algunos conceptos, ejemplos. Vamos a ver cómo podemos integrar todo esto a nuestros proyectos, en este caso proyectos académicos, proyectos de la universidad. Algo que siempre les recomiendo es que, aunque sean proyectos de base tecnológica, de ciencia, hagan un plan de negocios, el business plan, porque en este documento nos podemos dar una idea, sobre todo si tiene miras comerciales, o sea, si el mercado lo va a aceptar. Si el mercado no lo va a aceptar, todo se va a volver un gasto, se va a volver un pasivo. No va a haber un retorno de la inversión. Va a tener otros beneficios, por ejemplo, reputacionales, que también son loables, pero al menos el tema económico se va a ver minado. Entonces, por eso la importancia del plan de negocios. Les dejo la liga, no es tema de la plática, entonces nada más lo voy a nombrar. El tema del plan de negocios, cómo se alinea con la propiedad intelectual. Pues, de entrada, todos los documentos de patente refuerzan los ejercicios de investigación. La información que está en un plan de negocios es confidencial. Aquí la recomendación es que cuando estén en este tipo de proyectos, sí se cuide la confidencialidad, se firmen estos contratos. De otra manera, comprometen la novedad. Si quisieran registrar y lo divulgan, van a comprometer la novedad, porque dicen, oye, hay un documento aquí en YouTube donde te entrevistaron y literal a detalle está descrito todo. Y esto antecede tu registro.
Entonces yo no puedo decir que es nuevo porque ya hubo una divulgación previa. Entonces por eso es importante. Y el consejo de experto es que también el plan de negocios se firme una confidencialidad. Cuando ya tiene una etapa madura, ya es un documento delicado. Como caso práctico, les voy a mostrar este caso me gusta porque es integrador de todo lo que hemos visto. Tenemos esta marca de motos muy conocida, pues vamos a analizarla desde un punto de vista de la propiedad intelectual. Si nosotros desarmamos este artefacto, se ha visto como una invención, vamos a encontrar que hay todos estos documentos relacionados a piezas específicas de la moto, del vehículo, desde piezas del motor, la carcasa, el tema de las luces, los retrovisores, y están protegidos por patente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos con temas de desarrollo, no necesariamente es la invención es de manera completa, pueden ser piezas específicas, desde un proceso básico hasta mejoras hasta en un tornillo, en el chasis. No necesariamente se tiene que proteger todo. El tema de la marca. La marca le va a dar una distintividad al proyecto. La recomendación es que los proyectos científicos también tengan una marca. Vamos a ver posteriormente este tema, que es el marketing de la ciencia. ¿Y qué nos permite esto, el marketing de la ciencia? Pues básicamente diferenciar o distinguir los demás proyectos del que se está realizando, porque también hay un mercado de la ciencia. En el caso de los diseños industriales, protegen la ornamentación. Acá hay un ejemplo. Se protegió el tema de los rines, de las ruedas. Entonces, los diseños industriales protegen temas estéticos de la invención y también se evalúa que no haya un registro que le anteceda. Bueno, ya tenemos un panorama, pero ¿cómo vamos a buscar que lo que estamos trabajando es nuevo? Necesitamos hacer un estudio en el estado del arte. A lo que yo les recomiendo es apoyarse en estos buscadores. Google Patents para iniciar. ¿Por qué? Porque Google lo conocemos, estamos familiarizados. Para los temas químicos, ya vimos que la Universidad Autónoma de Campeche tiene una fuerte y robusta vértebra en los campos de la medicina, de la bioquímica. Entonces, estos buscadores les van a permitir recuperar moléculas en su forma estructural. Entonces, les recomiendo el HMBL y Optimine para todos los temas que tengan que ver con química, bioquímica. Los que están abajo, Lens, Patent Inspiration y FPO son de carácter general. Lo que es Google Patents y Lens se los recomiendo. Los dos son de uso libre y permiten hacer búsquedas, una primera aproximación, las palabras clave de nuestro proyecto. Vamos a validar si es nuevo. Y bueno, ¿y en qué momento empezar a hacer estas búsquedas? La realidad es que la recomendación es que sea en todas las etapas del proyecto, desde las iniciales, que es el planteamiento del problema, hasta la transferencia de resultados. Y lo vamos a ver más adelante por qué hay que hacer esta vigilancia continua. En el tema de estas búsquedas, como lo vimos en el documento de patente, hay una clasificación SIP. Esta clasificación divide los campos tecnológicos en 8 ramas principales y 70,000 subdivisiones. Si nosotros, por ejemplo, la sección C es para el área química. Entonces, todas las patentes relacionadas con el área química van a tener una letra C. Si nosotros estamos con documentos que tienen otra letra, no son del área química y la recomendación es descartar, porque también las búsquedas tienen que ser muy eficientes y vamos a ver por qué. Las búsquedas de patentes deben ser nacionales o internacionales. Ya mencionamos que la autoridad va a hacer un análisis de la novedad a nivel mundial, no nacional. Si nos quedamos con el panorama nacional, vamos a tener ahí un sesgo, al menos para defender la novedad. Entonces, les presento las 5 oficinas que mayor registro de patentes hacen en el mundo. Son estas 5, la oficina europea, la de Japón, la de Corea del Sur, la de China y la de los Estados Unidos.
Están las ligas para que las puedan consultar y algunos datos curiosos. Por ejemplo, la oficina más vieja es la de Estados Unidos, 1790 el documento más antiguo. Y tiene más de 12 millones de datos recuperables. Pero vean esto, China fue fundada, el documento más antiguo, 1985. Y su base de datos ya son 49 millones. Ya quintuplicaron el número de documentos de la oficina más antigua. Es importante ver los países asiáticos, sí, porque están registrando un nivel brutal. Entonces, sí necesitamos hacer un esfuerzo. Estas oficinas tienen traductores al inglés. Entonces, esos son ayudas y sobre todo por los idiomas asiáticos. Estos son datos que emite la OMPI. La OMPI también esa es una de su labor, difundir la cultura de la propiedad intelectual. Y en su último estudio nos da estos datos. El 85% del total mundial correspondió a estas 5 oficinas. Si nosotros buscamos en estas 5 oficinas, tenemos una búsqueda del 85%. Y tenemos otro dato. ¿Cuántas solicitudes se registran en el mundo? 3 millones. 3.276. Ese es el ritmo de registro a nivel mundial. Por eso las búsquedas tienen que ser muy precisas, si no se nos va la vida. 3 millones de documentos por año, más los del año anterior, es demasiada información. Entonces tenemos que tener estrategias para ser más contundentes. En el tema de las marcas, como dato, se están registrando 17 millones por año. También hay una tasa fuerte y vemos que los países asiáticos están teniendo una gran protagonismo. Por eso la importancia. Realmente hasta aquí fue la parte pedagógica de la presentación. Les voy a presentar un caso práctico en el que participé. La idea es que este caso les sirva de inspiración. Este fue un equipo, el equipo que desarrolló la tecnología que les voy a presentar son todas estas personas. Destaca que tenemos también personas de otros países. Rodrigo Encinas es un doctor de la Universidad de Bolivia. Entonces habla que la vinculación es parte de la propiedad intelectual. Son colegas de varias universidades, de la UNAM, del IPN, de la UAM. ¿A qué se debe esto? Cuando entre más complejo sea el proyecto, va a requerir vinculación, pues se ahorra tiempo. La verdad es que ya lo validamos y digo, no, pues el colega de la UNAM tiene una máquina que me interesa y está en su laboratorio. Y el colega del Poli tiene otra y es experto validando estos temas. Entonces eso ahorra tiempos porque ya se divide el proyecto y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Luego la Universidad de Bolivia también tiene otras capacidades. Entonces eso ahorra tiempo. En lugar de llevarnos 3 años, nos llevamos 1. Entonces de ahí la importancia de mirar la vinculación con esos ojos. Todo empezó con un proyecto, un prototipo en el 2014. Y la idea de mostrarles este mapa de ruta es ver cómo se fue dosificando los registros y los resultados de investigación, que son muy importantes porque las universidades es parte de las obligaciones del personal. Tenemos que dar evidencias de que hacemos investigación y temas académicos. Las patentes son uno. Aquí la idea es cómo lo integramos como una cultura a nuestro día a día. Para el 2015 se tuvo el primer registro de solicitud, pero se registraron solamente unas piezas, igual que la moto. Para el 16, la misma lógica, otra pieza que fue validada. En el 2018, otras piezas que tienen que ver con las hélices. Esto es un dron, es un vehículo aéreo no tripulado. Ese es el campo técnico de esta invención. Y esta patente se refiere a un brazo robótico volador. Un brazo robótico, como los conocemos en la industria, y los drones, estos vehículos que vuelan. La unión de los dos, esta juxtaposición fue la invención. ¿Por qué no fue obvia para un técnico medio? Porque la idea es usar las piezas del brazo robótico para el dron. Porque de otra forma tendríamos un dron incrustado con un brazo.
Pero eso tiene otros temas técnicos, el tema de la batería, es demasiado peso. Y además estaría el brazo de manera inútil en los trayectos. Entonces, esto es un transformer. En un momento es un dron y en otro momento es un brazo robótico con las mismas piezas. Ese fue el desafío de ingeniería que se logró con este proyecto. ¿Cómo hacerlo sin aumentar el peso y conservando una cantidad razonable de vuelo, la autonomía de la energía, y que sea funcional, que sea estable, que sea reproducible? Y así es como se llegaron a los primeros 5 documentos de patente. Para el 2019 se impulsó un registro de derechos autorales, se manejó una marca, el marketing de la ciencia, una marca que distinga a este proyecto. Se utilizó el tema del dios del viento, Ejecatl, se parece al Quetzalcóatl. Esto es una serpiente relacionada con el dios del viento. La vemos del lado izquierdo en la figura de arriba. Entonces esto es muy importante porque le va a dar una identidad a este proyecto para la comunicación. A esto me refiero con el marketing de la ciencia. Para el 2019 apenas nos concedieron la primera patente del 2015. Entonces esto continúa. Todavía nos faltan otras 5 y apenas ya pasaron 5 años y tenemos la primera. Para el 2020 se impulsa una publicación, un libro, derechos autorales. También se tiene el registro. Para el año 2020, el INPI, por todo este esfuerzo, nos conceden el primer premio a la invención mexicana. También les comento esto porque este tipo de premios también le dan visibilidad a los proyectos. Año con año se celebran. La invitación es que también participen con las patentes o registros vigentes. Entonces hay que estar haciendo una vigilancia con las páginas para ver las convocatorias. Para el 2021 se lanza un segundo libro. Estos libros son con fines de divulgación, con fines académicos. Enseñan cómo elaborar este tipo de artefactos, de tecnología. Algo que llamó la atención es por qué el inglés, porque lo que queríamos era visibilidad. La misma editorial, al ver estos libros con sus contactos, para el 2022 nos dicen, queremos traducir su obra al coreano. ¿Se acuerdan del tema de Asia? Pues ahí está conectado. Por eso la obra en el 2022 se tradujo al coreano, porque es de interés para estos países. Y todo porque se pensó a escribir en inglés. Entonces es importante. La idea de darles estos tips es para que los puedan también incorporar a sus estrategias de propiedad intelectual. Para el 2022 también se nos concede la segunda patente. It's 11 Entonces, hours. van 2 y faltan otras 3. Esperamos que para el 2022-23 ya se conceda otra. Entonces es una vigilancia, tenemos que estar cuidando todos estos trámites porque si no, no se logra la concesión. Entonces, realmente es a grandes rasgos lo que les quiero mostrar. Estas son fotos de la invención para que la puedan entender un poco más. Nosotros para validar la tecnología, para el tema de la patente, se validó el dron con 2 eslabones, que son las figuras que vemos del lado izquierdo. Son prototipos hechos en Nylamid. Se mostró que son estables, que son funcionales, y eso fue suficiente para validar que la invención se puede llevar a cabo. Del lado derecho tenemos nuestros pares asiáticos y en Estados Unidos. Si bien vemos que la diferencia de desarrollo es abismal, al menos el tema de capacidades está muy a la par. Les puedo decir que en México hay mucho talento que puede competir con países del primer mundo. Con todo y el tema que tenemos de restricción de insumos, laboratorios. Entonces también es una invitación para no desanimarse y poder dar este tipo de peleas. La realidad es que estas culturas, más que vernos como competencia, buscan hacer alianzas. Entonces también se empieza a hacer vinculación. Entonces este ejemplo ilustra muchos temas de propiedad intelectual, emprendimiento e innovación. Les pongo más diagramas de qué consiste la invención, el tema de la marca,
de los derechos autorales. Todas estas figuras fueron registradas por derechos de autor. Además, entonces hablamos también de sinergia de marcas, sinergia de figuras de propiedad intelectual. Podemos tener registros de derechos autorales, de marcas, de invenciones sobre un mismo tema, cada uno protegiendo diferentes partes. Eso es una sinergia. Estas son las portadas de los documentos de patente. También se lanzó una publicación internacional, la PCT. Esta es la portada. Numeralia, titulares 1, inventores 23, tiempo del trámite de la primera 4.5 años. Se aplicó a fondos públicos. Siempre es muy importante hacer un scouting de todas las convocatorias que tenga el gobierno, ya sean nacionales o internacionales. Son ayudas. Una ayuda nunca es mal recibida, siempre son bien recibidas. Y más cuando son temas costosos. Productos derivados de la primera solicitud. Esto es toda la derrama económica. Estos 16, realmente hay más. De una solicitud salieron otras 4, 2 libros, alumnos de ingeniería titulados, un postdoctorado en la UNAM, inversión de la Secretaría de Economía, adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. Ven, es lo importante, o sea, la idea es conocer las reglas, jugar con las reglas y empatar todo, de tal manera que no haya contraposición. De esa manera se va a hacer un canal sinérgico y no va a haber así como fallos de gobierno o temas de político. Si tenemos claro todas las reglas, todo se va a alinear. Colaboración con otras universidades. Entonces, estos solamente son unos ejemplos de todo lo que puede salir alrededor de un prototipo. Estas obras se pueden adquirir en Amazon. Estas son las portadas. De manera impresa, de manera digital. ¿Qué no se puede patentar? Esto lo pongo como una pregunta porque siempre surge en la ley que tenemos de propiedad industrial, hay excepciones al patentamiento. Tal cual como se los estoy poniendo, eso no se puede patentar porque así está tipificado. Las teorías científicas, los métodos matemáticos, los descubrimientos, las formas de presentar la información, los métodos quirúrgicos, todo lo que tiene que ver con genética, ya sean piezas de código, órganos o cuerpo completo, no se puede por un tema de ética. Todo lo que es la clonación, ya sea de animales, humanos, eso no se puede patentar, pero siempre hay que evaluar qué se puede patentar, o sea, trabajar en las fronteras. El tema embrionario, las variedades vegetales, ¿por qué? Porque hay otra figura que lo protege. Los certificados de semillas, las razas animales tampoco pueden ser protegibles. El tema de invención, les pongo esta lámina porque aquí en el punto número 2 dice que los programas de ordenadores no pueden protegerse. Eso es cierto. En México, los códigos informáticos de software se protegen por derechos autorales. Sin embargo, es muy diferente un código de programación a una invención implementada por computadora. Una invención implementada por computadora no solo es el código, sino es todo el hardware alrededor de el sistema, los cables, la transmisión. Cuando nosotros lo estamos viendo como un sistema que cumple los 3 requisitos, realmente el software se vuelve como una pieza, como en el tema de la moto. De hecho, la moto también tiene software, tiene una computadora. Entonces, si nosotros ponemos en su dimensión el software como una pieza y no como la parte principal, podemos ser candidatos a registrarla. Si cumplimos los requisitos, yo les podría decir que sí. Y pues les pongo un diagrama de flujo que siempre es como una guía de qué patentar, qué no patentar. Realmente me gustaría dejar la exposición hasta aquí y pasar a la sección de preguntas. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro Jasur.
Si tenemos alguna pregunta o alguna duda por parte de los asistentes, la podemos atender de una vez. Pareciera que no, maestro. Este material está a su A ver. disposición, entonces también la idea es eso, que le sirva a la misma comunidad como un material guía. Me parece que hay preguntas en el chat. Fernando, quiero que la doctora Ariadna Garza piense realizar una pregunta. ¿Será que lo puedo hacer hablado para no escribirlo? Agradezco mucho, no puedo, mi cámara no está funcionando bien, me disculpo por eso. Agradezco mucho, Azur, que compartas tan generosamente información, tu conocimiento y tu experiencia tras el desarrollo de este proyecto de patentamiento. A mí sí me queda un poco no la inquietud, sino el sabor de boca de que no es por la patente que se generan los trabajos o los productos de trabajo, es producto de un proceso de investigación, de desarrollo de conocimiento científico, es que tienes toda una serie de productos entre los cuales se capitaliza la patente. El que me muestres como, miren, hagan una patente porque eso nos da cosas, pues es que desde el punto de vista de la ciencia, esos productos son resultado de un trabajo de desarrollo científico que lo desarrollamos todos los investigadores en esta universidad. Pero a mí lo que me inquieta y que me parece que es fundamental en que ustedes hayan tenido esta experiencia positiva en el patentamiento estriba en las condiciones que se formulan en las universidades que participaron. Yo quisiera preguntarte, ¿tú cuál es tu perspectiva de este departamento de patentamiento que seguramente les acompañó en todos estos procesos? ¿Cómo se generaron esas dinámicas, sinergias entre las diferentes universidades para que pudieran finalmente tener ese trabajo resuelto de la manera adecuada? Porque, por ejemplo, en nuestra universidad estamos interesados en que muchos de nuestros descubrimientos pudieran aplicarse en el día a día, y para eso el primer paso es protegerlos y necesitamos conocer cuáles son las condiciones, qué características, qué les funciona a ustedes en esas asociaciones universitarias y qué visión tiene que tener su universidad para que todo este proceso se desarrolle, fluya de manera adecuada. Y segundo, me gustaría que por favor nos compartieras, si lo tienes a bien, cuáles serían los 5 principales problemas que tuvieron que enfrentar como grupo para finalmente poder proteger sus invenciones. Muchas gracias. Claro, es una pregunta interesante porque realmente es el reflejo del día a día en el tema de ciencia y tecnología en nuestro país. Vámonos por partes. Digo, es algo muy importante poner en contexto. El ejemplo que les estoy mostrando es un ejemplo que nació fuera de la universidad. No hubo titulares universitarios. Los colegas trabajan en la universidad, pero todo esto se hizo fuera de sus horarios. De hecho, el titular de la patente fue un alumno, el principal, el doctor Julio Alberto, no tenía una relación laboral. Eso es muy importante. Cuando tenemos proyectos donde sí hay una relación laboral, hay que referirnos a las reglas de las instituciones. Por cada actor que sumamos, se suman más reglas. Ejemplo, si nosotros sumamos en un convenio de colaboración de vinculación a la UNAM, la UAM, la UAM, aparte de las reglas de la Autónoma de Campeche, hay que sumarle las reglas de cada uno.
Entonces, en la negociación vamos a tener a sus representantes legales también. Todo esto lo sé porque yo estuve 4 años en la oficina de la UAM, en la oficina de patentes. Entonces, mi labor era eso, ver la gestión de la tecnología y la gestión administrativa. Entonces, aquí una recomendación es primero entender las reglas del juego. No son fáciles, les puedo decir, yo ya llevo en esto 8 años y todavía hay muchas dudas, entonces hay que estudiar, preguntar, asesorarse con las personas de propiedad intelectual de las universidades, sobre todo con la primera patente que tienen, que me parece un buen ejemplo, un ejemplo canon porque es una patente donde se vincularon y lo lograron, o sea, fue exitosa, poder replicar qué cosas hicieron bien, mal, no, para no repetir. Entonces, como primera medida sería entender las reglas del juego. En nuestro caso, se trabajó con un despacho externo. De hecho, parte del proyecto fue la fundación de Protege tu Invento. Protege tu Invento fue una consultora privada. Todo el tema de la gestión fue con fondos propios para la gestión. No, en ese sentido, no hubo una universidad que llevara esta gestión. Esto es importante porque las universidades también tienen sus departamentos, pero es lo mismo entender las reglas, los tiempos. Las universidades tienen funciones sustantivas. Yo no he visto ninguna universidad hasta ahorita que dentro de sus funciones sustantivas sea generar empresas. Entonces, realmente el tema empresarial son actores externos a la universidad. Se tiene que fundar una unidad de negocios. En nuestro caso, lo que sigue, ya una vez que tengamos el tema de protección, sería fundar una nueva unidad de negocios para la comercialización o para recibir capital semilla. Entonces, esas actividades hay que ver si la universidad lo permite fundar empresas universitarias o bien los alumnos interesados que funden empresas universitarias. Entonces, eso ya es con la oficina de emprendimiento, donde ven ya lo del plan de negocios y validan. Entonces, realmente la pregunta que hace la doctora es una pregunta compleja que hay que cuidar todas las aristas, porque con una que no funcione va a haber un descalabre. Todos estamos sometidos a las administraciones, ya sean el de presidente, cada gestión tiene su propia lógica y en las universidades también hay una gestión, ya sea rector o director. Entonces, si estos proyectos son a 6 años, lo más seguro es que un proceso de patentamiento, al menos en las universidades, pase por 2 rectorías o 3 rectorías. Si de la primera rectoría no hay una manera de que las reglas sobrepasen 2 administraciones, se va a truncar. Entonces, es un proceso de ver más allá. Cuando se cuida todo, tenemos resultados exitosos. Y sí es que los hay. Sí, se falló. Maestro, aquí tenemos otra pregunta del doctor Otto Ortega. ¿Cuáles han sido en su experiencia las buenas prácticas que han permitido procesos de patentamiento a universidades estatales? Podríamos, digo, la idea no es ventilar, pero un ejemplo específico. Lo que pasa es que yo entiendo, Yo creo que sí, no creo que haya problema. claro. Bueno, esto es importante. Digo, hay universidades que tienen autonomía y otras no. Por ejemplo, el Instituto Politécnico es muy vertical. Depende de la Secretaría de Educación y Presidencia. Cuando las universidades tienen autonomía, tienen un colegiado, es un fenómeno interesante porque pueden votar, pueden participar en sus procesos internos y la propiedad intelectual impacta. Políticas de vinculación, todo el tema de contratos, reglas para tener nuevos ingresos.
ingresos extraordinarios. Entonces, realmente, si estoy entendiendo su pregunta, habría que ver exactamente los marcos para que no haya una disparidad en las reglas. Aquí tenemos otra pregunta de Nadia. ¿Nos podría dar su opinión de cómo podemos potencializar el desarrollo de patentes entre nuestra comunidad universitaria? Sí, claro. De hecho, una muy buena recomendación sería involucrar a los alumnos, o sea, que sus trabajos terminales de maestría, licenciatura, maestría y doctorado tengan miras de tener un título de patente o una figura de propiedad intelectual, puede ser un modelo, un diseño. Que si es exitosa o no ya es otro tema, pero sí que el esfuerzo esté alineado. ¿Por qué? Porque al final de ese año, esos 2 años de esfuerzo, se va a tener una tesis. La tesis se puede derivar de un libro. Con las adecuaciones editoriales, la tesis se traduce al inglés y ya tenemos un libro. Eso es una obra. Puede estar protegido por una figura de propiedad intelectual, si es un artefacto, un proceso. Además, los artículos científicos. Entonces, podemos estar hablando de al menos 3 resultados de investigación al final. En el mismo tiempo, en los 2 años, el tema sería plantearlo, que haya colaboración alumnos-profesores, que existan estas relaciones, puede ser hasta incluso por departamento. Todas las personas que están adscritas a un departamento o a un centro de investigación, puede ser un proyecto grande y se divide por secciones. Entonces, este trabajo colaborativo puede funcionar y no me parece que se contraponga con las reglas. Es más bien un tema de voluntades y tal vez plantearlo en los colegiados, irlo escalando poco a poco. No intentar Siempre lo hacer hago así. todo, pero un esfuerzo en cada junta, en cada sesión, van sumando al final de 2, 3 años. Muy bien, maestro. Le agradecemos mucho su participación. Tenemos que dar por terminada la conferencia el día de hoy. Y ojalá podamos agendar alguna nueva sesión con usted. Es porque tenemos una conferencia seguida. Claro que sí, un honor participar con ustedes y también puede ser igual algo más interno, un proyecto. Yo estoy abierto a este tipo de Exacto. colaboraciones. Sí, por supuesto, claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. No es la primera vez que participa con nosotros. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para poder estar en estas actividades que desarrolla la Universidad Autónoma de Campeche. A los participantes les comento que les voy a dejar el enlace de asistencia para esta sesión en el chat. Y les comento que los esperamos en la siguiente actividad que tendremos a continuación, es medios digitales en Internet, NFT y metaverso. Muchísimas gracias, maestro Jasur. Nuevamente nuestro mayor agradecimiento por su participación, igual a los asistentes. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Gracias a los participantes. Seguimos en comunicación.